Estamos con el senador Ricardo Feder por la provincia de Entre Ríos. Senador, gracias por estar con nosotros. Bueno, después de 50 días el Senado empezó a sesionar en forma virtual. ¿Qué evaluación hace de esa primera sesión como una experiencia inédita para el Parlamento argentino? Sí, la verdad que muy positiva mi evaluación. Esperábamos con mucha expectativa que el Senado sesione a través de este mecanismo. Ya veníamos teniendo muchas reuniones de comisión a través de videoconferencia, eh, participación de ministros en esas reuniones, con reuniones muy amplias en cuanto a la asistencia de senadores y también extensas en el tiempo, ¿no? Así que bueno, la verdad que esto de sesionar en forma virtual era algo que por ahí no estábamos reclamando nosotros mismos porque estaba muy compleja y sigue estando, ¿no? Muy compleja la situación del coronavirus y a muchos senadores, la verdad que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires con ese riesgo les impedía prácticamente asistir. Así que bueno, esto salva esa situación y la verdad que pone al Poder Legislativo, en este caso los senadores y diputados también, la, la posibilidad de seguir trabajando en condiciones, no digo normales, porque no son las condiciones normales, pero en esta situación que estamos atravesando todos, donde hay muchos temas importantes para tratar y necesarios para el país, creo que es fundamental. Y bueno, la tecnología funcionó, el sistema que implementó el Senado, la verdad que funcionó perfecto. Así que bueno, muy contento, muy satisfecho, es más, entusiasmado. Ahora el miércoles creo que tenemos otra sesión nuevamente, así que estamos preparándonos. Bueno, bienvenido sean. Senador, una de las cosas, hay una especie de acuerdo tácito en tratar solamente durante todo este tiempo cuestiones inherentes al COVID-19. Pero bueno, como este tema lamentablemente llegó para quedarse, es probable que esto se extienda en el tiempo y cree que van a estar obligados a tratar cuestiones que estén por afuera de lo que es la pandemia. Sí, en principio la presidenta del Senado ha emitido un decreto justamente haciendo llamado sesiones por la modalidad virtual por 60 días durante el periodo que dura la pandemia, en teoría, ¿no? En realidad no tenemos una fecha de fin. Se puso una fecha estimativa de 60 días. Yo creo Senado, si esto se extiende, necesariamente va a tener que tratar otros temas que no son estrictamente los vinculados al coronavirus. Creo que va a terminar siendo así, a la larga. Lo bueno es que a medida que vamos transitando la experiencia de reuniones virtuales, de reuniones de comisión a través de esta modalidad, ahora la implementación de la firma digital, que justamente ahora entramos en etapa de prueba con respecto a la firma digital y ya la semana que viene probablemente estemos emitiendo despachos firmados digitalmente. Y la práctica en sí que dan las propias sesiones, como fue la del otro día, como va a ser la del miércoles que viene, nos van a poner en condiciones a nosotros y con la seguridad y la certeza de que las cosas salen bien y que realmente no hay ninguna duda en cuanto a la voluntad, a la manifestación de su voto de cada uno de los senadores, y en esa confianza, por supuesto, luego creo que vamos a poder avanzar en mecanismos habituales usando esta metodología. Y digo, hoy por hoy en el marco, quien nos dice que por ahí para resolver algunos temas urgentes que requieran el posicionamiento de los senadores, lo puedan hacer también mediante esta modalidad, en caso de que no puedan perder tiempo en el traslado de todo hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O en épocas donde generalmente los senadores no están habitualmente viajando a la ciudad de Buenos Aires. Senador, algunos dicen, inclusive en estas últimas horas, que cuestionan o sea, por ahora funciona todo bien este método, digamos, porque son proyectos o iniciativas consensuadas. El tema se complicaría, digamos, cuando hay temas álgidos, qué sé yo, por ejemplo, la reforma judicial, el aborto, el propio impuesto a la riqueza, donde no hay unidad de criterios, digamos, entre todos. ¿Usted cree que podría complicarse ahí o no va a pasar nada? En el
caso del Senado, por ahí es más chico que nada que ver con diputados, ¿no? Pero ¿usted considera que no había ningún problema ahí cuando se trata de esos temas, digamos, álgidos? Se cortó, José. De resolver con esta modalidad. Si usted me lo tira como un título y yo analizo posibles problemas que puedan surgir, yo le digo, si alguien tiene miedo al sistema de votación, yo creo que eso no es un problema, pero el sistema funciona. Y con la práctica nos vamos a ir dando cuenta que funciona, que es más fácil de lo que parece. Sí, con el tema de la discusión del debate, ahí tendríamos que ajustar algunas cositas, pero no ajustarla en cuanto a sistema. En realidad tenemos que ajustar los senadores, porque hoy por hoy vos habilitás el micrófono y podés hablar. O sea, a lo mejor si hay una coordinación donde nadie puede habilitar el micrófono mientras hay otro senador haciendo uso de la palabra, eso puede ayudar a ordenar. Desconozco porque nosotros somos clientes, ¿no? Quienes por ahí participamos de las teleconferencias, lo hacemos en calidad de clientes y hay un anfitrión que es el organizador, ¿no? Como en este caso que estamos haciendo esta videoconferencia, uno de ustedes es el anfitrión y los demás somos clientes, que le llaman sistema, ¿no? El anfitrión en algunos software de videoconferencia tiene la posibilidad de manejar los micrófonos, en el sentido de decir, puede no habilitarlos. Y por más que Eso uno sería un quiera, problema. ¿no? Eso digo yo porque si estamos en una discusión y alguien habilita el micrófono y se pone a hablar, puede interrumpir. Y si eso mismo lo hacen 10 senadores, imagínense que sería un poquito desordenado el funcionamiento. Eso es una cuestión también de respeto a los senadores. O sea, si uno respeta el uso de la palabra, no tiene por qué tener problema. No veo yo que haya otro tipo de inconveniente. La verdad que en una discusión ordenada, donde nos respetemos, no hay ningún problema, o donde quien coordina la reunión, técnicamente, digamos, tiene la posibilidad de habilitar un solo micrófono. Eso ya es una cuestión que yo, sinceramente, no la sé finita, no la sé perfectamente. Pero si se puede hacer, bárbaro, y si no se puede hacer, ya queda en las manos de los senadores el ordenado, y bueno, tendría mucho trabajo la presidenta para poder ordenar el debate en ese tipo de casos, ¿no es cierto? Pero después, fuera de eso, yo personalmente no le estoy viendo mayores dificultades. Por ahí, si alguien está viendo alguna complicación con eso y apunta a algún punto determinado, bueno, podría responder con mayor precisión o darte mi opinión, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Pero, sí, claro, senador, un tema me manejo por... un tema que va a entrar por diputados y que tiene que ver con el COVID, claramente, es la cuestión del impuesto a las grandes riquezas. Ese tema me imagino que va a ser un poco complicado la cuestión del tratamiento en particular, voto, porque ahí es una ley impositiva, entonces va a tener muchos artículos seguramente, pero bueno, amén de esa cuestión, ¿usted qué postura tiene respecto de ese impuesto a las grandes fortunas? Bueno, yo opino que en las especiales circunstancias que vive no solo la República Argentina, sino todo el mundo a raíz del coronavirus, donde nos ha puesto a todos los gobiernos, tanto nacional como provinciales y municipales, en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y financiero, porque afrontar el costo de la pandemia es un costo muy alto, sumado a eso que la actividad privada o la actividad en general y la economía se ha paralizado casi en su totalidad en estos últimos meses. Recién ahora se van abriendo diversos sectores, pero hemos estado muy paralizados, ha caído la recaudación en toda la línea de gobierno, en toda la línea del Estado, y sin embargo, el Estado sí sigue auxiliando a distintos sectores, sí sigue tomando medidas que tienen una significación económica detrás, sea cual fuere, tanto las dirigidas a los jubilados, como las dirigidas a los sectores de escasos recursos, como la dirigida a las empresas que tienen empleados. Bueno,
etcétera, independientemente de lo que ya de por sí conlleva el gasto vinculado a la cuestión sanitaria, a la cuestión de salud, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con esto. Y la verdad que los recursos son escasos, no alcanzan. Una de las medidas que el gobierno ha planteado, creo que ha sido iniciativa de algunos diputados, es este aporte a las grandes riquezas. Con lo cual yo estoy de acuerdo que en esta circunstancia especial, el aporte, hasta donde sé, yo no he visto el texto de la ley, pero hasta donde sé es por única vez y afecta a personas que tienen, la verdad, un patrimonio enorme. Creo que se hablaba de más de 12 millones de pesos, lo cual eso reduce muchísimo, no, perdón, a 12.000 personas, ¿no?, que eran 3 millones de dólares, creo que era el monto, o sea, mucho más plata todavía. Bueno, es un sector de la sociedad que realmente un aporte por única vez de esta característica no les altera, ni pone en riesgo, ni les modifica absolutamente nada su economía doméstica, su economía familiar. Por lo tanto, no veo por qué no avanzar en esa línea. Así que bueno, yo ya he adelantado en otras oportunidades, en otros medios, mi opinión al respecto, ahora lo hago aquí, yo voy a votar positivamente esa iniciativa. En las próximas horas el gobierno debe resolver el tema económico con los bonistas. ¿Usted confía que Argentina no va a entrar en default, ya digamos, la semana que viene, sí, en pocos días, digamos? ¿Usted confía en la negociación que está llevando Guzmán y que definitivamente Argentina no va a entrar en default? Mire, yo aspiro a que podamos llegar a acuerdos con los bonistas. Tengo entendido, o también confío, que respecto al Fondo Monetario Internacional lleguemos al menos a una dilación en cuanto a los plazos de los vencimientos. Y la verdad que al default no le tengo miedo, considero que estamos en default hace rato, considero que ya estamos en default desde el año pasado, cuando, usando un término nuevo, que es el default selectivo, no se pagaron algunos vencimientos, se pospusieron algunos vencimientos, algunos bonistas. Bueno, en realidad ahí entramos en default, un default, si bien era selectivo, pero no deja de ser default. Y además de eso también estamos en default desde el momento en que tomamos una deuda a la cual sabemos que no la podemos pagar. O sea, eso es un default. Pero eso es mucho más grave cuando lo hacemos a conciencia y lo hacemos un gobernante toma una deuda semejante sabiendo que no la puede pagar. La verdad que bueno, habría que investigar desde el punto de vista legal cuáles son las responsabilidades, pero desde ese momento ya estamos en default. O sea, nos pusieron en default. O sea, yo me endeudo, tomo deuda, a sabiendas que es imposible que la pueda pagar. O sea, prácticamente estoy dejando al país en default. Eso lo hizo el gobierno de Macri claramente en la gestión anterior, ¿no es cierto? Senador, hay otro tema. ¿Cómo salimos de esto? Hoy es sortear esos vencimientos, ver si podemos llegar a acuerdo para reducción de esos intereses exorbitantes y poder darle previsibilidad a esos compromisos y poder el Estado Nacional cumplir con los compromisos como corresponde dentro de las posibilidades que tiene el país y priorizando, por supuesto, las necesidades del pueblo argentino. Senador, un tema que también que dijeron que va a entrar al Congreso, bueno, ahí en este caso no tiene que ver con el coronavirus, pero bueno, se habla del envío en los próximos días del proyecto sobre la reforma judicial, que bueno, no se sabe específicamente qué es lo que tiene, pero bueno, ya el presidente de la Nación viene adelantando temas desde su primer discurso allá por el 10 de diciembre cuando asumió. ¿Usted qué piensa respecto de que hace falta una reforma judicial? ¿Qué es lo que espera del tema? Mire, en reforma judicial, en realidad los títulos de las leyes por ahí que anticipan justamente el contenido, a uno ya le marcan, digamos, algún rumbo en cuanto a una opinión. Si me pregunta si hay que reformar la justicia, yo creo que hay muchas cosas para reformar, como también hay que reformar muchas cosas en la política, muchas cosas que reformar en varias cosas.
y la justicia es una de ellas. Una reforma judicial, yo como título la veo bien, no he visto aún nada, digamos, no he visto ningún texto de ley al respecto. Si las medidas tienen que ver con la cuestión salarial de la justicia, si tiene que ver con el régimen jubilatorio, algo hemos tratado ya, habrá que analizarlo. Yo, si me preguntás rápidamente, te digo, hay 3 poderes en el Estado, y si vamos a cuestión salarial o a cuestión de cuánto cobran, yo creo que debe haber debe ser parejo, digamos, debe haber algún nivel de paridad, y de ahí para abajo también. Si me preguntás a mí, yo creo que un docente tiene que ganar mucho más, el jubilado tiene que ganar más, todo el mundo tiene que ganar más, y yo creo que, yo no sé si todos tienen que ganar como gana la justicia, lo que sí creo que la justicia como poder no es mucho más poder que el poder ejecutivo, ni mucho más poder que el poder legislativo tampoco, ¿no? Senador, si Forma, la pandemia... la sociedad le reclama a la justicia muchas otras cosas, ¿no? No solamente el tema de sueldo y demás, ¿no? Es una discusión mucho más chiquita con respecto a la cuestión de la justicia en sí, ¿no? Espero que la ley contemple algunas otras cuestiones con respecto a la justicia, entre comillas, en esta ley, ¿no? Un tema preocupante para los gobernadores, precisamente gobernantes, en este caso los gobernadores del interior de todas las provincias, es la recaudación. ¿Cuánto ha bajado en su provincia, Entre Ríos, la recaudación por este tema, ¿no? Y cuál es, a ver, ¿cómo ven ustedes post pandemia? Si esto sigue 2 o 3 meses, ¿tiene para pagar sueldo a los salarios a los estatales? ¿Cómo están analizando esto? Bueno, no, la recaudación ha caído, está por el piso, ha caído a niveles bajísimos. No solamente la recaudación que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, es la recaudación propia, como quien dice, del Estado provincial, vinculada a la actividad económica de la provincia de Entre Ríos, sino lo que son recursos coparticipables. Han caído los recursos coparticipables más del 30%, los recursos genuinos, los recursos propios más del 40%. Entonces estamos en una situación compleja que ponen a la provincia en una situación delicada a la hora de afrontar no solamente las metas salariales, sino también lo que hace al sostenimiento en general del Estado, que tiene que seguir funcionando. El desafío tiene que ver, a medida de que esto se vaya reactivando, a medida que se vayan habilitando actividades, que se vaya movilizando un poco más la economía, como el Estado provincial delinea una estrategia también como para ir no solamente acompañando a los sectores que han tenido un impacto durísimo estos meses que no pudieron trabajar, sino también cómo sostienen sus propias finanzas, ¿no? Va a haber mucho que trabajar. El problema que tenemos, y no es menor, es que no tenemos una fecha. O sea, esto es algo que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, por ahí uno analiza hoy y dice, bárbaro, pero pasamos en Entre Ríos, la etapa 4, dado que tenemos pocos casos de coronavirus, entonces eso nos permite ir habilitando diversas actividades económicas, actividades de esparcimiento, etcétera, y a lo mejor dentro de poco actividades hasta deportivas, pero no sabemos si eso a la vuelta nos termina causando un brote mayor de la pandemia y tengamos que retroceder. No lo sabemos, no sabemos cómo va a finalizar. Ahí en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en área metropolitana, ha habido muchos casos estos días y yo he escuchado, no me consta, pero he escuchado que hasta estaban evaluando volver para atrás con algunas medidas. Así que bueno, es toda una situación incierta. Sabemos cuándo empezó, pero no estamos sabiendo cuándo realmente va a finalizar. Por lo tanto, no sabemos hasta cuándo la crisis va a durar y no sabemos a partir de cuándo algunas estrategias vinculadas a la salida de la crisis hay que empezar a implementarlas, ¿no? Está todo el día, es un desafío permanente. Con el gobernador estamos todos los días dialogando y buscando la alternativa, haciendo diversas gestiones y pensando justamente cómo reactivar la cuestión, paralelamente a lo que ya se está haciendo, ¿no? Atendiendo la pandemia, atendiendo la situación sanitaria, conteniendo la situación.
Sí, justamente Entre Ríos yo veía que ustedes ni siquiera no tienen ningún muerto, tenían uno que después se le fue readjudicado a la ciudad de Buenos Aires. Y tienen Claro. 29 casos, han tenido solamente. Ustedes se han visto, o sea, es un poco rara la situación, es una de las provincias que se ve afectada en cuanto a la gran cuarentena que se hace y que ustedes no tienen casos. Ese es un poco, usted dice, los reparos que tiene respecto de abrir un poco la cuarentena, pero ustedes en realidad la han llevado bastante bien esta situación. Sí, 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 hemos tenido, yo no sé si adjudicarlo a la suerte, porque se han tomado medidas también desde el primer momento, acompañando al gobierno nacional. Nuestro gobernador, todo el equipo de salud, que han estado permanentemente y 24 por 24 atentos a cualquier situación y tomando rápida acción ante cualquier caso sospechoso que han sucedido. Y a su vez, las distintas ciudades también han tomado sus medidas preventivas. Muchas ciudades han cerrado los accesos y han hecho un filtro a ver quién entra y quién sale de la ciudad, han hecho los controles pertinentes, o sea, ha habido un fuerte control con respecto al tema de la pandemia. Y eso, bueno, creo que ha contribuido muchísimo a que el virus no solo no ingrese, sino que si ingresa tampoco se expanda mucho, porque la gente que ha venido de afuera también ha tenido que cumplir como corresponde los 15 días de cuarentena, y ha tenido los debidos controles para que así suceda, ¿no? Senador, por último, por mi parte, Entre Ríos es una provincia turística y uno de los sectores que más les ha afectado seguramente es eso, ¿no? ¿Cómo piensan o qué piensan ahora con el gobernador, digamos, porque debe ser el último sector que van a habilitar, que es el turismo, en el cual Entre Ríos es potencialmente importante, ¿no? ¿Cómo están evaluando eso? ¿Para qué época? Ya que ustedes están en otra etapa, si empiezan a abrir rápidamente, en septiembre, no sé, este año, el año que viene. Sí. Bueno, tiene mucho que ver con lo que le decía recién, ¿eh? Coincido, el turismo para Entre Ríos es algo que impacta muchísimo en la economía de la provincia, porque es un sector que ha venido creciendo año tras año en los últimos tiempos de una forma sostenida. Y hoy uno de los sectores más afectados. Claramente el turismo es uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Eh, por supuesto que el turismo, junto con otras actividades, es uno de los desafíos más importantes para la reactivación. Pero volvemos a lo de recién. La verdad, no conocemos a ciencia cierta cuándo la pandemia va a ceder, cuándo habremos de esperar el pico y comenzar en la etapa de amesetamiento y la bajada. La verdad que no lo sabemos, sinceramente no lo sabemos. Hoy lo que sí estamos haciendo, en función de que nos han incrementado los casos y que se tiene más o menos controlada la situación, nosotros tenemos todas las previsiones con respecto al tema del coronavirus. El sistema de salud está preparadísimo en este momento, gracias al tiempo que se ha ido ganando con todas las medidas de aislamiento que se han tomado. Hoy estamos preparados para contener cualquier brote de la pandemia, ¿no? Ahora, esto nos ha permitido ir habilitando. Hoy se están habilitando sectores en diversas ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Concordia se han abierto varios rubros comerciales que ya están trabajando. Y bueno, eso a uno lo va entusiasmando. El tema que se habilitó también las salidas de esparcimiento y ahí ya entra a jugar un poco algo que le excede al Estado. O no sé si decir que le excede al Estado, porque si no alguien va a decir, no, al Estado no le puede exceder esas cosas, pero bueno, hay una responsabilidad del Estado Nacional. El Estado Nacional muchas de esas responsabilidades las traslada a las provincias también, porque no puede estar ocupándose absolutamente de todo, tiene que justamente el Estado provincial, con las fuerzas de seguridad, con el sistema de salud y demás, controlar. A su vez, el Estado provincial ha articulado con los municipios, y los municipios, a medida que van abriendo actividades, van articulando con esas actividades, con los responsables de actividades, por ejemplo, el sector comercial, todo lo demás, ¿no? Y llegamos al punto donde llegamos al ciudadano común. O sea,
usamos toda la cadena, prácticamente toda la línea, desde el presidente de la Nación hasta el último ciudadano. Y la responsabilidad es de todos. Si nosotros habilitamos las salidas de esparcimiento, y bueno, hay que cumplir los parámetros de esa salida de esparcimiento, porque todos sabemos que al habilitar la salida de esparcimiento nos empezamos a encontrar con un problema, que es que el Estado no va a poder controlar absolutamente todo. Imagínese usted si el Estado va a poder controlar a cada ciudadano que pueda salir 500 metros a la redonda de su casa. Es imposible, tendría que tener un dispositivo fenomenal en cada una de las ciudades para ver quién salió de su casa y que no caminó más de 500 metros, o sea, es algo muy complejo, que, bueno, ahí entra la responsabilidad del ciudadano. Cuando uno va a salir, bueno, cumplir con los horarios, con el límite que se le da, con el perímetro por el cual puede andar, con las medidas preventivas que tiene que tomar. Ahora, si todos nos vamos a ir al parque, y vamos a encontrarnos en el parque todos los ciudadanos, estamos en un problema. Lo mismo con la cuestión comercial, ahí entramos en esta cuestión de responsabilidades compartidas, donde está mucho, se da o se pone mucho en juego sobre la mesa, y estamos nosotros en esta etapa, justamente ahora. Los resultados de esto que les digo, se van a ver próximamente. Y esos resultados pueden cambiar totalmente la estrategia. Si esos resultados son negativos y de pronto estas medidas generaron que en la provincia de Entre Ríos empiecen a aparecer muchos casos de coronavirus, por supuesto que no se tiene que tomar la medida, hay que retrotraer las medidas. Y bueno, ahí retrocedemos. En la medida que retrocedemos, nos encontramos en el punto anterior. Por lo tanto, no estamos en el punto ideal de habilitar ni el turismo ni otras actividades que lo están requiriendo, ¿no? Esa es la complejidad que le vemos a la situación. En Ciudad de Buenos Aires es mucho más complejo todavía que esto. Estoy hablando, fíjese, si a nosotros esto nos pone a prueba, imagínense en Ciudad de Buenos Aires, donde la circulación es enormemente mayor, ¿no? Seguramente, senador. Bueno, esperemos veremos cómo evoluciona la pandemia, veremos que seguramente este mecanismo para conectarnos va a seguir siendo implementado. Le vamos a tomar la mano más aún a la tecnología, porque bueno, es lo que ha llegado para quedarse en este nuevo mundo que se abre como consecuencia de la irrupción de esta pandemia. Muchas gracias, senador. Bueno, por favor, gracias a ustedes, y desde luego a disposición a través de este mecanismo. Por ahora estamos en contacto cuando lo crean oportuno. Un abrazo, señor. Hasta luego.